Bueno chicos, entonces muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Esta semana haya arrancado muy bien para ustedes. Vamos a trabajar el día de hoy pues dos temas bien interesantes, continuación de lo que hemos venido haciendo. Recuerden que esta primera parte es una parte bastante conceptual en la cual necesitamos como entender muy bien estas palabras que vamos a utilizar durante todo el semestre y por ende vamos a hacer dos cosas hoy. Vamos a trabajar la discusión acerca pues de la lectura y luego vamos a trabajar un poco cómo crear esa cultura innovadora, porque innovar ya se han dado cuenta que es algo que se desinforma en el medio, en el mercado, pero que tampoco es algo que es inalcanzable. Se puede lograr, lo que pasa es que hay muchos mitos alrededor y por ende, hoy miraremos cómo ustedes dentro de su organización o de pronto a futuro, cuando trabajen en otra organización, pueden crear esta cultura innovadora. Entonces vamos a trabajar los dos temas y vamos a ver cómo entonces nos rinde el día de hoy. Entonces voy a compartir así, aquí rápidamente pantalla. Listo, entonces vamos a hacer una pequeña discusión acerca de la lectura. Pues son unas preguntas que yo lanzo ahí al ruedo y ustedes empiezan a opinar, a discutir de una buena forma. Tengo varias preguntas preparadas para ustedes. Obviamente, pues los que quieran participar, la idea es que creemos dinamismo en esta discusión y luego ya entramos de lleno con la cultura innovadora. Bueno, chicos, entonces yo la semana pasada les recomendé pues que si pudiesen leer el capítulo uno de un libro muy famoso en Latinoamérica. Es un libro famoso en Latinoamérica precisamente porque habla de la innovación aplicada a nuestro contexto. Como les dije en un principio, no me gusta a veces solamente hablar de innovación internacional, donde vemos que todo funciona, pero aquí tenemos pues muchos problemas y nuestro contexto es bastante diferente. Entonces vamos a analizar pues ciertas preguntas que el autor de este libro, Mario Morales, nos aclara y que de verdad pues en gran parte estoy súper de acuerdo con muchas de ellas y que nos da como un inicio a lo que se viene en este semestre en cuanto a innovación. Entonces, la primera pregunta que traigo aquí a colación es, ¿ustedes por qué creen que nosotros como Colombia, sí, estamos como tan atrás en el ranking pues, de los países innovadores? ¿Cuál es como el verdadero motivo de todo esto? Yo diría, profe, bueno, primero buenos días. Sería la Buenos inversión días. de Colombia hacia la tecnología. Ellos ven la tecnología como algo tan innecesario que ellos pueden depender de. ¿A qué me refiero con depender de? Ellos prefieren invertir en la importación tecnológica, en este caso sería, por ejemplo, Estados Unidos, que Ajá. por ejemplo desarrollarlo. Exactamente, tú lo dijiste, o sea, no desarrollamos, nos acostumbramos mucho al servicio, nos volvemos buenos manejando algo, pero de todos modos no estamos creando, ¿sí? Y creo que lo había tocado la clase Profe, pasada. Dime. profe, yo creo que también es como la cultura que nosotros manejamos, ¿no? La Ujú. cultura a partir desde lo que le enseñan a uno desde la escuela, digámoslo así, Exacto. de pronto no lo incentivan, de pronto, o sea, el sistema educativo no te incentiva como a que siempre estemos innovando y todo, porque en el libro dice pues que uno, aparte pues de la tecnología, no se innova solamente en tecnología, No. sino que digamos a raíz de lo que está ya hecho o hacer transformación de lo que ya está existente. Entonces creo yo que más bien es como algo cultural que tenemos pues del Ujú. sistema educativo acá en Colombia. Y pues aparte de lo que acaba de decir el compañero, pues también que digamos el gobierno de pronto no apoya, digamos, a pequeñas empresas que de pronto estén empezando o gente que quiera innovar o emprender. Muy bien, Jason, totalmente de acuerdo. Pienso que todo radica también desde el sistema, desde pequeño, desde que la ciencia y la tecnología apenas está entrando en nosotros. Nos acostumbramos mucho a ver referentes, a ver ejemplos, a seguir personas, pero nunca sacamos el espacio como tal para crear dentro del sistema educativo. Y eso es algo que apenas se está entendiendo y estoy en toda la razón, tienes toda la razón, porque de verdad que eso se repercute a futuro en procesos ya más grandes como universitarios, donde uno llega y, bueno, ¿cómo creo? ¿Sí? Si en algún momento no he creado nada.
Entonces, muy de acuerdo con esa opinión. ¿Alguna otra opinión? Hola, profe, buenos Yo, días. profe, Hola, dale. 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 Bueno, em, hay como, en Colombia hay como una cultura de poca aceptación a los cambios, porque siempre hay como esa palabra que se dice, ay, pero si siempre lo hemos hecho así, ¿para qué lo vamos a cambiar? Sí, eso Siempre pasa. es como, ¿para qué inventar en nueva tecnología, cambiar un proceso, cambiar el Ujú. producto? Esa parte nos cohíbe mucho a generar cambios porque es muy difícil si todos los empresarios, las personas no quieren cambiar las formas en las que se hacen, a pesar de que porque se haya hecho así toda la vida no significa que esté bien y que se pueda mejorar. Así es. Por eso las empresas nacionales, ¿sí? Las empresas nacionales tienden a desaparecer tristemente. Y las que están, por ejemplo, internacionales, que quieren como aportar un poquito a ese desarrollo, pues también cosas gubernamentales como el tema de impuestos también han hecho que se vayan de Colombia, ¿sí? El hecho de que venga una empresa extranjera no solamente es para que nos invada sus productos o servicios. El hecho es que también ayude a crecer, ¿sí? El entorno, pero eso no estaba pasando. Muy bien, por acá nos dice David. Porque, profe, es porque en Colombia se dedicó a ser un país consumidor de tecnología, muy bien, totalmente de acuerdo, y poco investigativo en la ciencia, no le presta mucha atención por el tema de que el gobierno o los dirigentes no quieren un poco ignorantes del conocimiento para que siga la corrupción y los ricos más pobres. Eso es una teoría que cada día cobra más valor. Es una teoría que de verdad nos estamos dando cuenta, ustedes se están dando cuenta porque ya nuestros padres, nuestra familia, que ya está un poco más adulta, pues les da igual, ¿no? Porque ya prácticamente, uy, ya vivimos tanto tiempo en esta crisis, pero son ustedes los responsables de tratar de cambiar esta situación. Muy bien, y también muy de acuerdo con lo que dice Natalia, es el tema de, más que todo, yo siento que todo es un ADN de cultura, o sea, un ADN que tenemos que tener nosotros y que vemos los negocios tradicionales, ¿sí? Tenemos como una cultura también de la ambición tan tremenda que yo monto un negocio hoy y ya al mes quiero sacar ganancias, por ejemplo. Eso también hay que empezar a cambiarlo. ¿Sí? Tenemos que adoptar, por ejemplo, filosofías muy interesantes de recuperar la inversión, ¿sí? A largo plazo, no como que, uy, ya monté, saquemos la ganancia, tome eso usted, tome esto acá. Eso es algo que nos han dejado, dicen los expertos en la parte de sociología colombiana, que nos han dejado todo lo que el país ha tenido en cuanto a los 80, 90, todo el tema de narcotráfico, ha hecho que las generaciones también vean esto como rápido, conseguir las cosas rápido y cuando uno crea, pero ustedes saben que crear cosas rápido no es tan sencillo. Entonces se pierde lo difícil, se vuelve ya el facilismo de conseguir las cosas, revender y me va bien, ¿sí? Me llega un container de zapatillas de Panamá y la revendo y súper bacán. O sea, el comercio, nosotros somos muy buenos comerciantes, pero no estamos creando y estoy de acuerdo con lo que decía el compañero, no hay inversión, o sea, no hay inversión, pero no nos podemos quedar nosotros o sea, con los brazos cruzados porque pues obviamente somos nosotros los responsables. Hoy en día, gracias a Dios, estamos un poquito más globalizados y tenemos la oportunidad de nosotros crear cosas sin necesidad de tener de pronto gran ayuda, sino arrancar, ¿sí? Como muchas de las empresas de jóvenes colombianas que están arrancando y que ya están súper posicionadas en el mercado. Muy bien, ¿otra opinión? Hola, profe. Profe, sí, y tomaba pues en cuenta, como se puede decir que nos volvimos tan buenos usuarios, hay Ujú. como unos, ahí se ve como no las ganas, la motivación de crear un producto no, sino empezar a cacharrar sobre ese, porque por la cuestión de tiempos y todo, entonces se empieza a trabajar sobre un producto que ya está. Pues, tal Exactamente, vez Lina. sea innovación, pero no, sería como a largo plazo, no tendría la misma, ¿cómo sería? Relevancia. Ajá, exactamente. Tú dices, somos excelentes usuarios, o sea, somos muy buenos manejando cosas, operarios. El tema está, Lino, en que también hay un gran problema en Colombia. Es que todavía no hemos migrado, y ahorita lo vamos a ver, no hemos migrado del organigrama tradicional colombiano, la familia que viene de generación en generación, de generación en generación, ¿sí? Con una empresa, con un negocio muy reconocido, y que ha hecho de que de pronto a estas alturas se mantenga esa misma pirámide organizacional. Está comprobado que para poder hacer innovación en los países, estas pirámides tienden a desaparecer. Tienen que desaparecer para poder incluir una cultura innovadora. Ahí te lo vamos a ver. Entonces nosotros todavía somos muy así, muy a la base de la pirámide. Está el que toma las decisiones, ¿sí? Están las personas que están ahí en la mitad,
están los trabajadores, los colaboradores, pero los colaboradores jamás tienen voz y voto y no toman decisiones importantes, que son los que se enfrentan todos los días a los problemas, a las necesidades de la industria, etcétera. Aquí yo les pongo un ejemplo de lo que yo viví en algún momento en un ingenio donde trabajé. Había una persona de ya, en esa época, yo creo que ya tiene muchos años, pero en esa época tenía por ahí unos 52 años, 50 años, y era una persona que había dedicado toda su vida al ingenio. Y era una persona que no tenía profesión, pero desde que entró al ingenio se volvió experto en tachos. ¿Qué son los tachos? Son como esas ollas a presión gigantes que hay allá en el ingenio, donde se centrifuga y se crea el grano del azúcar. Entonces, esa persona se volvió tan excelente usuario que cuando a ojo y a tacto, cuando él llegaba y agarraba un poquito de sus dedos, un poquito de granitos de azúcar, él ya con la experiencia que tenía, ya sabía en qué momento teníamos que parar el vapor. O sea, él era el sensor. Le decían el mago, le decían el tachero, él con sus dedos ya tenía, yo creo que tenía hasta callo ahí en el dedo, porque caliente, ese grano como sale caliente de esa olla a presión, y él cogía con el dedo, abría un poquito una llave, ya está el grano. Y cuando llevaban, por ejemplo, al laboratorio para analizar la pureza y la calidad del grano del azúcar, pues obviamente eran sorprendidos porque el señor ya tenía tanta experiencia de agarrar en qué momento había que parar ya la cocción de la miel para que saliera el azúcar y de pronto no se fuese a exceder y crear azúcar morena, porque el azúcar morena pues fue un accidente que hubo en su momento y se creó de esa forma. Entonces, agarraba. Y esa persona en algún momento dijo, bueno, yo soy importante acá, ¿sí? Yo soy súper importante acá. Y nunca, o sea, nunca de verdad recibió un incentivo, nunca de verdad recibió una motivación. Eso sí, le pagaban su salario y cuando ese señor se empezó a enfermar, ahí sí la empresa, no se nos puede ir el señor, el tachero, el mago de esa máquina, ¿sí? Porque preferían pagarle a alguien que lo hiciera manual, a alguien que de verdad de pronto automatizara ese proceso y lo hiciera un poquito más rápido, ¿sí? Y el hombre se enfermó y creo que él logró pensionarse o jubilarse por tema de enfermedad laboral, ¿sí? Por el tema de estar de pie tanto tiempo, un tema de unas venas varices, y perdieron esa ficha importante. ¿Pero por qué? Porque seguimos en lo tradicional. Eso funciona. Ese ser humano funciona muy bien ahí, dejémoslo ahí, ¿sí? Y cuando empezó el hombre a faltar y a no estar, ¿qué le tocó hacer a la empresa? Pues transformarse, adaptarse, ¿sí? Empezar a invertir en sensores de bris, que le llaman sensores para detectar la pureza y el tamaño del grano del azúcar, ¿sí? Porque obviamente no querían hacer ese cambio, ya lo tenían que haber hecho, como muchas empresas. Entonces, voy de acuerdo con lo que dice Natalia, o sea, el cambio en los procesos, nos quedamos con lo tradicional y mantenemos el organigrama muy vertical, o sea, el que toma la decisión, él no sabe, ¿sí? Ni siquiera cómo está funcionando muchas veces las cosas abajo, a él le interesan los indicadores. ¿Cuánto produjimos? ¿Cuánto hicimos? ¿Cuánto estamos vendiendo? Eso es lo que le interesa al gerente. Pero ahorita que vamos a ver la cultura innovadora, se van a dar cuenta que eso ya está mandado a recoger. El tema de una pirámide vertical, ¿sí? Organizacional. Y por eso los negocios de familia, que todavía existen, que ojalá sigan existiendo en nuestro país, pues logren mantenerse y hacer este cambio, ¿sí? Porque ya no solamente los colaboradores son los que van a usar las cosas, también van a tomar decisiones. Otro ejemplo, otra opinión. Bueno, vamos para la siguiente pregunta que tengo por acá anotada. ¿Quién empieza con el mito número 1 para que lo debatamos? Un mito que ustedes digan, uy, el autor lo mencionó y se logra resolver, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Primer mito, el que ustedes quieran arrancar. Algún mito que ustedes leyeron y dijo, ve, profe, el autor mencionó este mito y lo rompió. Profe, el mito de que la innovación es solamente crear productos nuevos o que de pronto es tecnología nueva. Cuando, Exactamente. ya completando la lectura, bueno, el primer capítulo, uno ya entiende muy bien que la innovación abarca demasiadas cosas dentro de una industria. Exactamente. Y que, es más, hasta hay 12 tipos de innovación, si no estoy mal. Sí, hay muchos. Hay muchos tipos. Lo que pasa es que pues uno porque está en el mundo de la ingeniería, el diseño, ¿cierto?
pues uno trata como que irse por donde uno sabe. Pero cuando ya lleguemos a las categorías y a los tipos, se van a dar cuenta que usted se puede mover por donde quiera y hay formas de crear, hay formas de mejorar. Cuando dice que no es necesariamente crear cosas nuevas, es eso. Ahí es donde está la desinformación real que hay afuera. ¿Sí? Que cuando dicen que somos innovadores, hay que analizar si están cumpliendo de verdad con las métricas que vamos a aprender a medir en el tiempo. Patentar, inventar, ¿sí? No es sinónimo de innovación. Hay alguien que puede hacer la super patente, pero los indicadores de innovación que vamos a ver te lo avalan en el tiempo. Si eso de verdad impactó, si eso es factible, si eso es viable, si eso es deseable. Entonces, por ende, el autor niega totalmente este mito y dice, no necesariamente tiene que ser algo nuevo, ¿sí? Normalmente en nuestro contexto latinoamericano, porque eso es lo que me gusta de ese autor, habla mucho del contexto latinoamericano, es más de mejora, más de transformar, más de adaptarse al cambio. Pero muy bien, Juan David, gracias por ese mito. Es una realidad, está súper claro que innovar no es necesariamente crear cosas nuevas. ¿Quién no quisiera crear cosas nuevas? Obviamente, ¿sí? Lo que pasa es que es un proceso. Es un proceso para cuando ya uno llega como a un grado de innovación un poquito más transformacional, ¿no? Y a propósito, ahí va otra pregunta. El autor habla de unos grados de la innovación. ¿Cuáles son esos grados de la innovación? Si no estoy mal, profesor, son tres. Ajá. Incremental, radical y transformacional. Sí, Es, no tan sí, transformacional. Si no estoy tres, el incremental, él hace un ejemplo en donde él realiza un nuevo modelo de automóvil. ajá. Vamos mejorando, digamos, en este caso, Parámetros. sí, parámetros. Por ejemplo, en el pasado antes eran frenos, ¿cómo decirlo así? ABS, podríamos decirlo frenos normales. Hoy en día, más frenos, ABS, EBD, EGB, básicamente. Así es. Es decir, que el autor menciona, y precisamente en el mito de los productos nuevos, es que la innovación se va a dar en diferentes grados. Es una ruta. ¿Sí? Nosotros lo vamos a ver aquí en clase y lo vamos a practicar. Resulta que hemos visto que también en la calle, en el mercado, siempre todo el mundo quiere el producto súper transformacional. Y resulta que para llegar a algo transformacional, tú tienes que haber hecho como una escuela, una ruta, ¿sí? Las innovaciones incrementales son pequeños cambios que tú hagas a algo, ¿sí? Pequeños parámetros que tú modifiques. Yo les pongo un ejemplo de lo que pasó en Estados Unidos con la empresa Doritos. En algún momento Doritos simplemente le dio por sacar unos Doritos cuadrados, azules, en vez de los triangulares que estamos acostumbrados nosotros a comer. Y eso hizo que el mercado se alborotara. ¿Ya probaste los nuevos Doritos cuadrados azules? ¿Ya probaste? Ya. Un parámetro, el producto seguía siendo el mismo. La base del producto, pues, en queso era el mismo. Lo que modificó fueron parámetros visuales, ¿sí? Y eso hizo de que las ventas, como lo tenían estipulado ellos, se incrementaran. Y es una empresa de alimentos que simplemente con una pequeña modificación, ¿sí? En su producto hicieron una innovación incremental porque el tiempo les arrojó que sí. O sea, no es porque lo hayan hecho en el instante, sino que el tiempo les dijo, fueron viables, fueron factibles, desearon, ¿sí? Es decir, que hubo un mercado que deseaba tener eso y luego hubo un beneficio porque pues, en el caso de ellos fue el beneficio económico. Entonces era muy interesante ver cómo una empresa con algo tan básico logró hacer algo incremental. Y es tanto así que el autor, hay otro mito que va muy de la mano que dice que la innovación no es igual a la mejora continua, ¿sí? Los ingenieros industriales que están aquí saben que la mejora continua es una forma de uno, pues prácticamente planear bien las cosas, hacer bien las cosas para que los procesos estén mejorando, pues como su nombre lo dice, continuamente. Pero la mejora continua se relaciona un poquito con la incremental, porque es algo muy rápido, ¿sí? Cambia algo rápido, saque el mercado. Cambia algo rápido, saca el mercado. Pero no va muy de la mano con otros grados de la innovación como lo es radical. Cuando hablamos de un grado de innovación más radical, es porque ya usted empieza a ver una transición fuerte tecnológica, ¿sí? Y ya usted empieza a ver como que, uy, esto me está generando unas nuevas experiencias. Cuando ya usted empieza a analizar que un producto o servicio te genera una nueva experiencia y aparte de eso, tú ves un cambio tecnológico fuerte, cuando por ejemplo cuando pasamos del televisor análogo al televisor digital, es un ejemplo radical de cambio, uno ya dice, bueno, esto ya es otro nivel, ¿sí? Ya ahí no hay una mejora continua, ahí ya hay un proceso de innovación bastante serio, bastante claro. Y luego hay personas que ya llegan a este nivel,
hay empresas o personas que llegan al nivel transformacional. Cuando ustedes me escuchen decir transformacional o allá en el mercado, cuando ustedes egresen, es porque esa innovación prácticamente cambió rotundamente el modelo de negocio actual, es decir, el mercado. Cambió todo lo tradicional y ya todo el mundo se acostumbró a esta nueva línea. Por ejemplo, cuando lo de la música, ¿sí? Cuando cambió el mercado de la música, que todo el mundo vendía CDs y un momento a otro el mercado de la música cambió. Ya los artistas hoy en día no ganan por vender CDs, hoy en día ganan más que todo por los views, por las reproducciones en YouTube, en Spotify, todas estas plataformas digitales de streaming. Ahí está el negocio, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean algo que transforma un mercado muy tradicional que llevaba muchos años, su nombre lo dice, ya es algo disruptivo. Es una palabra que se usa mucho en Estados Unidos, la palabra disruptivo. Cuando usted escucha a alguien esa palabrita, significa transformacional también, ¿sí? Sino que nosotros en Latinoamérica le llamamos transformacional y en otros países le llaman algo disruptivo. Por eso en Silicon Valley casi la mayoría de proyectos le apuntan a algo disruptivo, a algo que cambie la forma total de hacer las cosas. Entonces, cada uno de estos grados que menciona el autor, nosotros vamos a trabajarlos, ¿sí? Vamos a ver nosotros con nuestro proyecto en qué nivel vamos a atacar. Pero es una ruta. Hay empresas, por ejemplo, SpaceX. SpaceX hoy hace cosas transformacionales. Cambió el modelo de negocio espacial, por ejemplo, ¿sí? Cambió el turismo espacial. Entonces, ¿qué significa? Que ellos vienen desde un proceso desde los 90. O sea, SpaceX no es ahorita que lo estamos escuchando. Viene desde los 90 haciendo cosas incrementales, agarrando dinero, capitalizándose, luego algo más radical. Y hoy en día ya tienen bases para que todo lo que hagan es totalmente transformacional. Hay personas que tienen un chispazo en la vida, hay personas que tienen como ese toque de suerte, que de pronto tiene una idea muy interesante y encuentra a alguien, un ángel inversionista que le dice, vamos a meterla toda, tenga todo este dinero, porque queremos desde un principio hacer algo transformacional. Eso pasa, ¿sí? Pero lo que en nuestro continente, y más que todo Latinoamérica, lo que más pasa es que uno debe empezar desde el grado de innovación más bajo. Haga pequeños cambios, ¿sí? Haga pequeños cambios y poco a poco vaya llegando a algo transformacional. En Estados Unidos, porque ya tienen una cultura muy, y en Suecia, por ejemplo, en Holanda, tienen una cultura muy de política pública, que es que todo el mundo tiene que, desde las escuelas, desde la secundaria, universidades, sacar productos innovadores. Ya la cultura está ahí, arraigada. Entonces, es más fácil llegar a algo transformacional así rápido, ¿sí? Porque entienden desde un principio todos esos grados de la innovación. Entonces, el autor, ténganlo muy presente, esos grados los vamos a tocar más adelante cuando los pongamos en práctica, porque mi idea es yo enseñarles a ustedes, ante un producto que usted haga, un servicio, cuándo es incremental, cuándo es radical, pero con la matemática, ¿sí? Con números, para uno darse cuenta, uy, ya entiendo, voy a hacer una evaluación de proyectos. Cuando alguien me dice, mira, Juan Manuel, este producto que salió al mercado, ¿tú qué crees que es? Entonces, yo le voy a dar las herramientas para que usted diga, esto es incremental, esto es radical o esto es transformacional. Entonces, el autor nos menciona eso dentro de los mitos, ¿sí? Que la innovación no se da siempre así grande, sino que puede ser un camino muy interesante. Otro mito que alguien me puede decir, ya dijeron pues de los productos nuevos. Profe, que la innovación es igual a la creatividad. Eso. Lo que entendí fue que la creatividad se relaciona con un proceso de creación de una metodología o un producto y que mientras la innovación permite la implementación de dicho proceso. Exacto, es la implementación, es el hacer. Creo que lo habíamos mencionado en la clase anterior, donde hablábamos que la creatividad era pensar, ¿sí? La innovación era implementar eso. Y obviamente es un mito porque las personas siempre dicen, no, es que tenemos que ser súper creativos. Lo que pasa es que la creatividad es un insumo, ¿sí? Pero no es igual. Recuerden que yo les ponía el ejemplo de que alguien puede crear algo súper chévere o pensar algo súper creativo y que tiene un alto contenido de novedad. O sea, es muy novedoso. Uy, pero eso al momento de implementarlo sí impacta. Entonces, la creatividad es un insumo importante para yo ser diferenciador con lo que yo vaya a sacar como producto o servicio. Pero en el equipo se gesta la creatividad, ¿sí? Para poder inyectarle ese plus diferenciador. Pero no son iguales, ¿sí? Porque una cosa es pensar, otra cosa es totalmente hacer. Y por eso les mostraba una frase de la clase pasada, que no necesariamente quien es creativo es innovador.
¿sí? O no necesariamente el que es innovador es creativo. Por eso los equipos de trabajo en la vida real, porque hay alguien que es súper generador de ideas, pero hay alguien que te las concreta, ¿sí? Entonces es totalmente diferente, ese mito no es cierto, tiende a confundirse porque son cosas que tienen que ver con generar cosas, ideas, conceptos, pero recuerden, creatividad es pensar y innovación es hacer, implementar. Muy bien, Héctor, gracias. Otro mito. Profe, el de innovación es igual a tecnología. Uy, ese es buenísimo. Que pues, por lo general siempre pues, las personas o las empresas asocian que pues, para usted innovar tiene que pues, agregarle, digamos que una tecnología es innovación y pues no, por lo general no, o sea, sí es necesario, pero no porque pues, usted puede tener un producto, ese producto es una innovación sin tecnología y así mismo pues, puede agregarle un valor. Exactamente. Siempre agregando valor, pero la tecnología hace que hoy en día las cosas se vean pues súper grandes, súper el mercado diga, wow, esto está en una tendencia, esto está usando internet las cosas, esto está usando inteligencia artificial. Esas son tendencias. Y le voy a decir algo de una vez. La innovación que ustedes van a hacer o la innovación que hacen las grandes empresas no es la tecnología. Puede que su producto o su núcleo del producto o servicio esté hecho de tecnología, pero nunca una aplicación, una plataforma será la innovación. La innovación es el conjunto de logística, de cosas que usted haga para que eso funcione. La tecnología es el medio para que funcione la innovación. Si yo digo, por ejemplo, voy a vender pizza casera y voy a crear una plataforma para llevarle a las personas pizza casera. En este concepto yo quiero generar valor. ¿Y cuál es mi valor? Yo quiero que la pizza casera, ¿sí?, le llegue en un tiempo de entrega menor a 10 minutos. Porque me creé un sistema de drones para hacer envíos a domicilio. Entonces todo el mundo dice, wow, acá no este man está implementando drones y aparte de eso, ¿sí?, va a empezar a cumplir con mi promesa de entrega que es menor a 10 minutos. Pues resulta, muchachos, que el dron, en este caso, es el medio para que mi innovación funcione. Para que el dron me cumpla para llevar esa pizza a un cliente menos que 10 minutos, yo tengo que tener dentro de mi cocina, donde hago la pizza, una serie de procesos y estándares para que cumpla eso. ¿Sí? Por más que exista el dron, si yo me demoro haciendo la pizza en la cocina, ¿qué va a pasar? ¿Cumplo con los 10 minutos? No voy a cumplir. ¿Sí? A esto le pasó a una empresa aquí en Cali, de unos chicos hace que 2 años en gestión de la innovación. Era una empresa muy famosa de hamburguesas aquí en Cali. Y ellos les decían, muchachos, queremos mejorar los domicilios, queremos entregarle ese valor al cliente, que llegue todo rápido, fresco. Y resulta que por más que los chicos hicieron una plataforma de servicio bien interesante, de domicilios, de gestión de datos, había un gran problema. Es que ellos nomás tenían una estufa para cocinar las carnes de la hamburguesa. Es decir, no tenían una buena distribución logística de su cocina. Y por más que hubiese la aplicación, el dron, en el caso que yo les puse, el dron no es la tecnología, no es la innovación, es el medio, ¿sí? Es la tecnología que me va a ayudar a mí a cumplirle al cliente con lo que yo le voy a ofrecer como beneficio, ¿sí? Entonces yo quiero que se tumbe ese mito que a veces decimos, tengo un algoritmo de inteligencia artificial, bacano, ese es tu medio, o sea, este es tu core, ¿sí? Pero en realidad la innovación es todo lo que está alrededor de eso, si no, no funciona. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar en todo. Siempre que queremos meternos con el tema de tecnología, recuerden que la tecnología no necesariamente tiene que ser algo pues grande. Conozco innovaciones sociales que utilizan, por ejemplo, materiales del reciclaje, ¿sí?, que hacen innovaciones. Conozco personas que han hecho innovaciones frugales, que vamos a ver ese concepto más adelante, que de la nada te crean algo y no necesariamente tiene algo tecnológico. Entonces, ese mito y lo que decía el compañero es totalmente cierto. Se van a dar cuenta que hasta en comunicaciones, en la parte organizacional, en la parte de publicidad, pueden crear una innovación, pero no necesariamente tiene que ser tecnología. O Coca-Cola, no lo vamos tan lejos. Miren Coca-Cola cuando sacó las famosas Coca-Colas con el nombre suyo, ahí pegada en la botella. ¿Cuánto no vendió Coca-Cola con que simplemente le puso ahí Héctor, Andrés, Juan? Todo el mundo allá en los centros comerciales, en esas canastas, buscando rápidamente dónde estaba mi nombre. ¿Era el mismo producto? Sí. ¿La misma botella? Sí. ¿Qué hicieron? Nueva etiqueta. Y todo el mundo feliz, como que ellos querían transmitir felicidad, ¿sí? Entonces es muy chévere, y aquí David nos hace un aporte,
David nos hace un aporte, profe, un aporte sobre este mito. Es una escena de la película de McDonald's. Ajá. La mejora fue en el tiempo de preparación de la hamburguesa y por eso se llamó la atención del público. Eso es un gran ejemplo, excelente. En su Automac, ¿sí? McDonald's es pionero en ese tema, pero por más que tuviese la tecnología ahí, el micrófono para atender a la persona en el carro, allá adentro la innovación está allá, en la logística, en la preparación, los tiempos, los estándares, ¿sí? Entonces miren que la tecnología, muchachos, a veces nos pasa mucho en el curso, porque a veces los jurados al final le preguntan a los chicos, ¿y dónde está la innovación? Y a veces nosotros como ingenieros decimos, no, la innovación es la aplicación. No, la aplicación es el medio, ¿sí? La innovación es todo lo que tú vas a cranear para que eso funcione, para que esto de verdad entregue el valor, ¿sí? Y les pongo también otro ejemplo del tema de la tecnología y por eso quiero recalcar mucho este mito. Por ejemplo, en el caso mío, que yo creo productos para monitoreo de cultivos y ahorita pues para cadena de frío. Entonces, cuando yo llevo mi producto, ¿sí? El hardware que yo fabrico no es la innovación. Qué me ha dado el tiempo a mí que si de verdad estoy impactando? La manipulación de los datos, el tratamiento de los datos. Que yo le entrego una predicción al campesino cuándo debe regar, cuándo no debe regar, para evitar que pierda dinero. Entonces, miren que no necesariamente tiene que ser el hardware que está ahí, es como yo y mi equipo de trabajo le entregamos información valiosa del cultivo, ¿sí? Cómo transformamos esos datos en sabiduría, ahí está. Pero no tiene que ser pues ya el super tema tecnológico. Entonces son cosas que hay que pensar. En la universidad, hace un tiempo atrás, hubo unos chicos que trataron de hacer una app para pedir los almuerzos de la universidad. Ustedes recuerden que cuando uno iba a almorzar a la cafetería, pues eso eran unas filas bastante extensas. Y resulta que fue curioso porque hicieron todo el levantamiento de la información, nomás duró como una semana esa idea. Y fue precisamente porque creyeron que la innovación iba a estar en la plataforma. Entonces uno pedía el almuerzo, entonces yo colocaba aquí 1 de la tarde reclamo el almuerzo, ¿listo? Y ahí está el menú, bacano, le llegaba al usuario ya. Entonces cuando yo iba a la 1 de la tarde a reclamar el almuerzo de la universidad, había una fila igual que la otra para reclamar aplicaciones, perdón, para reclamar almuerzos desde la aplicación. Es decir, que en vez de eliminar y mitigar la fila, yo llegaba a hacer otra fila, ¿sí? Entonces el tema de entrega, tiempo de entrega, ¿dónde está la promesa de entrega? ¿Dónde está? Tenía que hacer otra fila, ¿sí? Y había otra fila de la gente que no pedía por aplicación, casi igual a la gente que estaba pidiendo por aplicación. No más duró una semana. Porque, como les digo, le echan tanta confianza a la plataforma que se nos olvidamos, o sea, nos olvidamos de verdad qué es lo que queremos entregar como beneficio, ¿sí? Y ahí es donde uno dice, creé otro problema, ¿sí? Entonces, para que tengamos claro, y ese mito que estamos tocando, el hecho de que nosotros estemos en el mundo tecnológico, ¿quién no le encanta la tecnología? Pues para eso ustedes están aquí estudiando estas carreras. El tema es saberla utilizar y que es un medio que va a ayudar a la innovación, no es la innovación, ¿sí? Hace poco esta controversia también salió en televisión porque decían que cuál era el producto innovador de Netflix. Y todo el mundo decía, la plataforma, la plataforma, la plataforma está ahí. Pero resulta que el producto innovador de Netflix no es la plataforma, es el medio para agarrarte a ti como cliente, como usuario. Pero la innovación de Netflix es todo lo que ellos están haciendo con contenido, la generación de contenido, ¿sí? La creación de series, la alianza que tienen con casas cinematográficas. Ahí está. Esa es la clave, ¿sí? Cambiaron y están cambiando todas estas plataformas el mundo, ¿sí? Cinematográfico. Anteriormente, todo lo que se demoraban haciendo una película, hoy en día estas plataformas están haciendo que se acelere, que se acelere, que se acelere. La plataforma es la tecnología, pero es el medio para engancharme a mí, para entregarme el valor, que es contenido, entretenerme, ¿sí? Experiencias. Y por ende, estas películas que son originales, tanto de Amazon como de Netflix, ellos le apuntan a todo eso para poder generar nuevo contenido, que ahí es donde está la innovación de ellos, ¿sí? Y ahí para allá, te tienen agarrado con la tecnología, el medio, la plataforma, pero no es. Entonces es curioso ver cuando uno empieza a entender estos temas y cuando vamos a analizar todos los casos, en el caso que les puse ahorita del dron, el mercado tiende a ver lo que es tecnológico, la tendencia. Uy, estos pelados la sacaron del estadio entregando pizzas con dron. Pero recuerden que el hecho de que llegue el dron ahí, igual se la va a comer la pizza al usuario. Pero ¿cuál beneficio le entregó a él?
Ah, que si llegó la pizza en 10 minutos, uy, bacanísimo. Pero el dron no es el único responsable. El responsable soy yo de mi logística que tenga acá en la casa, en la cocina, en los que verdaderamente preparan, como el estándar que yo he creado, la normalización de recetas, ahí está todo. ¿Listo? Entonces, ahí les quería dejar esa justificación de ese mito. Otro mito. Profe, el cuidar la idea que de pronto no tenga, que de pronto no la vayan a copiar. Bueno, Como por ejemplo, un ejemplo que colocaban ahí era el de las uvas. ajá. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué opinas de eso? Pues que hay mucha gente que de pronto, pues, lo que decía y que hay mucha gente, o lo que usted decía ahorita, hay mucha gente que innova, pero no actúa, pues. Entonces, pues en esos casos se ve mucho de que hay mucho robo de información, digámoslo así, o que puede ser perjudicial para una empresa o negocio, pues. Exacto. Lo que pasa es que, mira, el mundo ha cambiado tanto que hoy en día la idea no vale nada. Uno no puede enamorarse de la idea. Usted puede decir, yo puedo decir en ese momento, muchachos, se me ocurrió algo que puede tener potencial innovador. Ojo, y eso lo quiero que lo tengamos súper claro. Yo no puedo decir hoy porque pensé algo que cumpla con ciertos requisitos que ya es innovador. No, vamos a medirlo en el tiempo. Yo les voy a enseñar a hacer eso. Pero cuando uno dice, es que no quiero contar mi idea, muchachos, pues mira que el mundo ha cambiado tanto que sí, pueden haber muchos cazatalentos, cazaideas, robaideas que se le puedan llamar por ahí, pueden haber en todo lado, en los eventos, en los pitch. Esto lo aprendí mucho, por ejemplo, en la Universidad ICESI. Hace unos años teníamos un evento en la Universidad ICESI y alguien me decía eso, Juan Manuel, no te dé miedo a contar tu idea, ¿sí? Porque una cosa es pensarlo, otra cosa es que hacerlo. Entonces, eso me generó como esa confianza, porque muchas veces uno dice, uff, yo creo que la voy a sacar del estadio con lo que estoy pensando. Y es normal uno sentir ese temor porque sí lo hay. O sea, si hay personas que están pendientes de lo que tú digas, si hay personas que están pendientes de lo que tú vayas a mostrar, eso pasa en todo lado y eso hay que prácticamente luchar contra eso. Pero muchachos, cuando entendí que la idea no era nada, es porque pasar de una idea a la realidad, eso es un camino bastante grande que hace que verdaderamente cualquiera no se meta ahí, ¿sí? Puede que pase, como le pasó al colombiano en su momento que presentó por primera vez el prototipo del Kinect. Ustedes sabían que el Kinect, el concepto del Kinect, del Xbox, era de un colombiano en un evento. Y en ese evento estaba una persona de Microsoft. Y esa persona de Microsoft simplemente le dijo, ve, está muy interesante tu proyecto. Ahí sí habían propósitos turbios, porque le dijo, si quieres vamos a Estados Unidos, queremos apoyarte con el proyecto, en los próximos meses vamos, pero pues por ahora si quieres déjame tomar una foto del prototipo y pues el pelado todo azarado, todo asustado en su momento, porque pues el gerente para Latinoamérica de Microsoft al lado de él y todo contento porque estaba muy interesado en su proyecto, pero en ese momento uno no tenía como ese pensamiento de decir, no, pues me van a robar o como que la patente. Y resulta que el señor lo insistió tanto, que el señor se llevó el prototipo que él tenía en protoboard del Kinect, y resulta que él se lo llevó y le dijo que si se lo podía llevar, que él en un mes pasaba por él para que fueran a California y luego a Seattle en las sedes principales de Microsoft. Y bueno, el chico dijo, no, pues aquí fue, me van a apoyar mi idea y claro, nunca volvió a llamar el señor, nunca hubo ni siquiera una selfie, eso fue hace muchos años, no hubo ni una foto como que hubiese una prueba que le entregó el prototipo, nunca firmó nada y simplemente a los 6 meses, 8 meses contaba él en una conferencia que daba, pues apareció el Kinect de Lesbos, ¿sí? Bajo el concepto que él tenía. Posiblemente lo que tenía en protoboard obviamente era el concepto, ¿sí? Que, mira cómo se mueve, cómo detecta movimiento. Pero posiblemente Microsoft lo materializó, ¿sí? Entonces, es ahí donde esa experiencia y que les cuento y que me ha pasado también en algunas ocasiones a mí, yo ya dejé de matarme la cabeza por eso. Yo ya dejé de decir, no le voy a contar a nadie. No, cuento, hago mi pitch, cuento. Pero una cosa es llegar al resultado, ¿sí? Al resultado que tú quieres, que tú tienes concebido en tu mente, el valor que tú tienes, ¿sí? Y ahí es donde empieza a moverse este mundo. Este mundo de la innovación y el emprendimiento es así. ¿Qué está haciendo el otro? ¿Qué está haciendo el otro? ¿Qué está haciendo el otro? ¿Sí? Y es normal, o sea, no se preocupen por eso. La idea no es nada. Y por ende nosotros no nos vamos a enamorar de la idea.
¿sí? Uno dice, uy, me siento identificado con esta idea, tengo fe en ella, pero no enamorarse porque una cosa es realizarla, ¿sí? Una cosa es hacer la realidad. Entonces, eso que dice el compañero es totalmente cierto. La idea no es la innovación, es el hacer. ¿Listo? Otro mito. Ve, profe, pues también quería preguntarte sobre todo acerca de lo que dicen que no es, o sea, no se puede llamar algo innovación, si no genera, o sea, algo lucrativo. Exacto. Entonces, o sea, también siento como que eso de alguna otra forma algunas personas las limita Ujú. porque ellos pueden tener, como tú dices, una idea y haberla implementado, pero luego se ponen a pensar si a largo plazo, en realidad sí les va a generar algún beneficio económico. Exacto. Entonces, siento que tal vez esa forma de pensar tal vez los limita, pero a la vez como que redirige a las personas para que sepan como en sí qué les va a funcionar y qué no. Sí, tienes toda la razón y estoy de acuerdo contigo también, porque cuando uno hace innovación, tú al tiempo es que tienes que medir estos parámetros. Me voy a adelantar un poquito para darte respuesta. Uno tiene que analizar la viabilidad en el tiempo. O sea, eso no es porque ya saqué el producto y ya es innovador. No, en el tiempo. Tenemos que analizar estos aspectos de factibilidad. Vamos a mirar la deseabilidad y vamos a analizar el valor que genero. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas que están aquí, ¿sí? Y que arrancan desde una idea y posiblemente van a la acción, es decir, hacen el hacer, ¿sí? El hacer. Pero aquí inicia algo con potencial innovador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes cumplir una meta de ¿qué? De generar un valor a alguien. Y tú dices, uy, le estoy entregando un beneficio real a alguien. Pero posiblemente con que alguno de estos ítems no se cumpla, ya deja de ser innovador. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que se empeñan mucho porque tiene que hacer sonar la caja registradora, como dice el autor, ¿sí? Y resulta que la viabilidad es algo muy complejo, porque la viabilidad es como llegar al punto de equilibrio o a un margen de ganancia. Pero la viabilidad, como la entendemos nosotros, es más enfocada al dinero, porque es una innovación empresarial. Entonces, aquí es donde tú te das cuenta en el tiempo que si lo que creaste tiene esa oportunidad empresarial o es viable en otras cosas, como que, como estoy generando confort, que estoy tranquilo, que estoy ayudando a los demás, ¿sí? Otro tipo de ganancia, ganancia más del ser humano, de los buenos valores, de los buenos actos que estoy haciendo con alguien. ¿Sí? Entonces la viabilidad no necesariamente tiene que ser algo que haga sonar la caja registradora como dice el autor, sino que el valor que tú hagas de verdad sí impacte, ¿sí? De verdad que sí hay un impacto. Perdón. Sí hay un impacto. Y ese impacto depende de qué tanta de deseabilidad usted genera en la comunidad, si usted tiene la tecnología o el talento para hacerlo, y qué tipo de viabilidad. Aquí es donde los proyectos se dividen en dos. Si lo que estoy haciendo es más empresarial o si lo que estoy haciendo es más social. Por eso ustedes de acá, muchachos, desde acá, desde que está la idea con potencial innovador, usted tiene que tener claro su foco. ¿Qué quiere? Si usted hizo un buen proceso metodológico de su necesidad, si usted hizo un buen proceso metodológico, usted en la necesidad se da cuenta si la solución que usted va a hacer tiene una oportunidad de crecer en lo económico. Y usted también en la necesidad se da cuenta que lo que usted quiere atacar como problemática o como dolencia, usted dice, uy, no, este contexto, aquí yo no veo una oportunidad, pero voy a tomar la decisión de hacerlo, voy a generar valor, pero me voy por el lado de innovación, por ejemplo, social. ¿Sí? Entonces miren que las personas a veces ven ese bloqueo y eso es un dolor muy fuerte. Cuando uno hace algo que está cumpliendo su prometido y nadie te compra y no genera la deseabilidad que la gente quiere, no genera la viabilidad que la gente quiere. Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué falló? ¿Qué está fallando dentro de este proceso? Y lo vamos a hacer en el curso. Es porque la metodología que usted implementó de innovación no tuvo en cuenta esos aspectos. ¿Sí? Entonces hay personas que crean cosas muy chéveres. Genero el valor porque lo estoy impactando, pero no genero la deseabilidad que necesitaba.
no genero de pronto la viabilidad que necesitaba. Entonces usted tiene que estar muy claro y parado como en un frente y decir, bueno, mira, la necesidad que nosotros vamos a atacar de verdad es una necesidad muy local, es muy de la comunidad tal y yo quiero ayudarlos a ellos. Desde ya métase a su cabeza que posiblemente la viabilidad no va a ser lo que usted espera, porque va a ser algo más social, más sostenible, enseñarles a ellos a crecer. Esa es la innovación social. La innovación social no es como que vamos a entregar todo regalado, ¿sí? Porque se confunde con asistencialismo. Vamos a llevar estas donaciones. Eso no es innovación social. Innovación social es usted con lo que hace, cómo logra en la comunidad generar esa sostenibilidad para que ellos crezcan, ¿sí? Enseñarles a crecer, no darles como todo regalado. Entonces, ahí donde usted, desde la necesidad, por eso nosotros vamos a trabajar mucho la necesidad, para evitar lo que dice la compañera. La necesidad me da a mí un indicio, me da una tendencia de cómo mi solución se va a comportar frente a eso. Ejemplo, a mí me tocó muy duro esa parte, porque yo estaba atacando una problemática del campesinado. Y en su momento yo decía, no, porque yo desde el principio la tenía clara. Yo dije, yo quiero irme por el tema de ganancias, yo quiero ganar, quiero vivir de eso. Y ya mi cabeza se metió eso, pero cuando me encontré con mi contexto, con el campesino, y cuando vi que no tienen ni para comer ellos, no tenían ni para comprar algo, ni para comprar los insumos de su cultivo, yo decía, sé cómo solucionarles eso, pero yo voy a sacrificar lo que yo quiero ganar. ¿Cómo me di cuenta que sí podía ganar? En la metodología, porque por ahí me encontré a unos actores que identifiqué, que son los que compran la tecnología para ellos. Y me di cuenta que mi cliente no eran ellos. Me di cuenta que mi cliente eran las organizaciones, las asociaciones, el gobierno. Y cuando me di cuenta de eso, volví otra vez a mi sueño, ¿no? Que era recibir algo a cambio, hacer sonar la caja registradora, pero estoy ayudando con el impacto que estoy generando al campesinado. Entonces, la metodología, o sea, la conclusión es la metodología. Si yo hago una mal metodología, todos esos inconvenientes que tú comentas se van a encontrar al final a largo plazo, ¿sí? Y yo les voy a enseñar a cómo detectar una buena viabilidad, les voy a enseñar a cómo saber si algo genera una buena factibilidad, cómo generar la deseabilidad y finalmente, pues, cómo generar el valor. Entonces, miren que eso es un proceso, ¿sí? Todo eso lo vamos a trabajar, pero la idea, desde la necesidad, ya usted se da cuenta si hay una oportunidad. Una oportunidad no es fácil de encontrar, porque si no, entonces todo el mundo estuviese innovando o todo el mundo estuviese creando empresas o startups. Necesidades hay muchas, pero muy pocas necesidades con oportunidad. Y cuando hablo de oportunidad es que usted crezca, ¿sí? En lo monetario también. Entonces, ¿sí me hago entender la compañera? Sí, profe, perfecto. Listo. Entonces, Gracias. eso lo vamos a trabajar. Entonces, para que vean que esto es un camino muy chévere, porque desde la necesidad tenemos que estar así con los ojos abiertos, desde la necesidad. Pero cada equipo de trabajo, cuando empecemos a trabajar la necesidad, toma la decisión que quiere. Porque si no, la frustración de uno es muy fuerte cuando usted no hace ese ejercicio. Hay personas que dicen, uy, ya identifiqué la necesidad, bacano, existe, es real. Pero cuando implemento, está funcionando. Uy, pero no estamos ganando nada. Entonces, desde el principio, mentalizarnos a lo que queremos. ¿Me voy por social o me voy por empresarial? ¿Sí? Y yo siempre, por ejemplo, al equipo le digo eso. Muchachos, pues por ahora ataquemos empresarial porque necesitamos capitalizar ciertas cosas. A futuro, de pronto, creamos proyectos con un enfoque más social, donde ya la satisfacción no sea lo monetario, sino me siento bien, estoy ayudando a los demás, ¿sí? Y eso es otro tipo de ganancia. ¿Listo? Entonces, ese es un mito muy interesante que muchas veces también se presenta en el contexto. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, otro mito que de pronto ustedes pudieron percibir para hacerle la última pregunta de la discusión. ¿Cuál fue el ejemplo que más les gustó del autor que ponía ahí en el texto? ¿Cuál fue como ese ejemplo que les dijo, uy, interesante esta propuesta? Él pone varios ejemplitos. El de la empresa de libros, en máquinas dispensadoras. ¿Qué te pareció curioso de esa? Esa es muy buena. Que pues el libro siendo un objeto tan, o sea, tan antiguo, Ajá. pues que casi nadie, o sea, no digo que casi nadie, pero pues a muchas personas no les interesa, porque Exacto. pues obviamente el libro es muy bueno, o sea, hay
lectores, hay muchos escritores muy buenos. Les digo que ahorita pues ya en esta era con redes, con Kindles, iPads, Ajá. etcétera, el libro a la gente lo ve más como un estorbo y prefiere tenerlo digital. Pues, digamos pues que ponerlos en las estaciones de metros, que digamos uno de pasada o para leer en un viaje, es chévere. Y pues aquí son a precios asequibles. Exacto, son precios. Y que se aprovecharon de un sistema que tenía otro fin, ¿no? Que ya está creado, ajá, Exacto, y que ya metieron está fue otro creado. producto. Exacto. Y fue como que algo que uno dijo, uy, impacta, mira, un dispensador de libros, ¿sí? Y es algo muy curioso porque hace que las personas como que generen una nueva experiencia de lo tradicional, ¿sí? Una nueva experiencia, ¿sí? Muy bien. Otro ejemplo que les haya llamado la atención, ese me gusta mucho también a mí. Profe, el de Natura me gustó mucho Natura. porque tienen una visión de la innovación muy integral, ¿no? A Sí, nivel producto, tecnología, organizacional y a nivel del cliente y los individuos de la empresa. exacto. Eh, y pues es una empresa que ha permanecido a través del tiempo porque ha estado invirtiendo constantemente en innovación y pues eso se ve reflejado en sus ventas y los productos que ofrecen. Exacto. Eso es la política, es la cultura que está creando, la cultura que ya tiene implementada para trabajar fuertemente en eso. Y la reinversión de todos los gastos que ellos tienen, la reinversión de nuevas tecnologías, nuevos departamentos. Aquí en Colombia hay varias empresas que ya están entendiendo mucho esto. Por ejemplo, empresas Propal, ¿sí? Están entendiendo mucho el tema de la innovación. Hemos tenido algunas consultorías con ellos y nos hemos dado cuenta que, uy, están haciendo unas cosas increíbles que ojalá sean ejemplo a seguir de mucha empresa colombiana. Es como las ganancias, ¿qué destino tienen? Lo tradicional era eso, ¿no? Las familias, como que las ganancias, familia, familia, familia. Hoy en día se entendió que ya tiene que haber un fondo común para la innovación y al menos eso ya ayuda a que haya un dinero, ¿sí? Un dinero destinado para la reinversión de cosas. Pero muy bien, ese ejemplo también de Natura me gusta mucho. Chévere. Bueno, entonces este libro, pues, muy fácil de leer. Me parece que es un libro bastante interesante que nos da unas bases, nos da unas visiones interesantes. Pero nosotros vamos a entrar en detalle en muchas cosas que menciona el autor, ¿sí? Por eso yo les decía que esto era como un preámbulo a lo que vamos a hacer. Vamos a ponerlo en práctica porque en la lectura se ve muy bonito todo, ¿sí? Ahí las definiciones se ven muy chévere, wow, innovar, ¿cierto? Pero hacerla, ¿sí? Es como lo más complicado. Entonces, esa es mi misión, que nos documentemos, que tengamos muy buenos conceptos y que ya llegue la hora de poner en práctica todo esto para que usted cree su plan de innovación en su negocio o en su negocio de su papá o en terceros. Entonces, para poder crear la innovación, lo primero que hay que hacer antes de encontrar la necesidad, porque vamos a encontrar esa necesidad, es crear la cultura, ¿sí? Y la cultura innovadora en Latinoamérica, les digo que en porcentaje es muy nula. Muy poca empresa acepta esto. Muy poca empresa se da al cambio. Cuando hablamos de una cultura innovadora, es porque de verdad necesitamos que todo el mundo de la organización entienda, ¿sí? Que siempre todo se va a hacer diferenciador. Sea el proceso de comunicación, sea el proceso de publicidad, todo de verdad va a obtener cambios. Y para tener una cultura innovadora necesitamos unos aspectos claves, que cambiar el chip, ¿sí? Y tanto en uno como en la organización. Entonces les vamos a mostrar primero los motivos de fracaso de las empresas latinoamericanas, según la revista Forbes. Esta estadística me pone a mí súper, como decir, triste, como que, ¿por qué siguen haciendo lo mismo? Y son estadísticas de por qué nuestras empresas latinoamericanas están fracasando tan rápido. Resulta que con un 32%, ¿sí? Las empresas están fracasando porque no hacen un buen análisis del mercado. ¿Y qué significa hacer un análisis del mercado? El mercado no es como lo que nos han enseñado muchas veces, que el mercado es, miremos a ver solamente cómo es la oferta, la demanda, ¿sí? Esos son insumos, pero el mercado nace desde mucho más atrás, como lo vamos a trabajar. Es la oportunidad que haya, lo que dije ahorita, ¿sí? Hay empresas que crean cosas espectaculares, con buen contenido de valor,
pero en el tiempo, por no hacer un buen análisis del mismo, se dan cuenta que no ganan. Y si no ganan en una empresa, pues no hay ingresos. Y si no hay ingresos, pues tienen que sacar las personas. Y si no hay personas, pues se acaba la empresa. Entonces, como no hay un buen análisis de ese mercado, qué es lo que quiere de verdad, no se conoce ni siquiera al usuario bien, pues obviamente ese es el motivo más grande de que las empresas latinoamericanas están perdiendo. Porque no tienen un nicho definido. Le apuntan a todo, disparan por todo lado. Y está súper comprobado que para que tú crees innovación o una cultura innovadora, debe tener muy bien claro el tema de a dónde quiere llegar primero. ¿Sí? No disparemos, sino ataquemos un nicho de mercado. Por ejemplo, cuando alguien dice, uy, voy a montar un restaurante totalmente fit, vegano, ya uno entiende que el mercado donde está atacando es un mercado más a un grupo de personas que les apasiona este tema. Y no se ponen a disparar otras cosas porque pueden dañar la innovación que quieren hacer. Entonces, es ahí donde tenemos que aprender esto para mitigar este porcentaje tan alto que hay en las empresas latinoamericanas. No hay un buen análisis de la oportunidad. Analizan muy bien que hay una necesidad, pero una empresa no se sostiene con el aire. Una empresa se tiene que sostener con ingresos. Y si no hay ingresos, es porque nunca hubo la oportunidad. Otro tema interesante de los motivos de fracasos es que el 23%, ¿sí?, de las empresas fracasan es porque no hay mejora en sus productos. Siguen sacando lo mismo y con los mismos errores, ¿sí?, con los mismos defectos de fabricación, con errores que hay de procesos. Y lo que decía Natalia ahorita, no damos al cambio en la parte industrial. ¿Sí? Hay personas que siguen con lo mismo, que ya las personas empiezan a ver tantos defectos que pierde deseabilidad en el mercado. Entonces, eso también es un motivo de fracaso muy fuerte en las empresas de Latinoamérica. Esta es lo que más pasa y los ingenieros industriales son expertos en esto más que yo. Los costos mayores que previstos. El 14% de las empresas de Latinoamérica pierden y fracasan porque cuando sacan un producto o un servicio, es más costoso su producción fija y variable que lo que venden. Entonces, ahí está un análisis grave, financiero, de procesos. ¿Sí? Si no innovo, obviamente costos me empiezan a subir mucho. La innovación es para mitigar esos costos. Amazon empezó a trabajar fuertemente en eso porque se dio cuenta que si yo le quiero entregar un buen precio al cliente, al menos debo automatizar algunos procesos de la logística. Entonces ahí es donde utilizó la tecnología como medio para utilizar sistemas robóticos de identificación de paquetes más rápido. El personal humano sigue porque tiene que operar, ¿sí? Pero minimizó costos para poder de que a mí como cliente me entregara un costo más, ¿sí?, factible. Pero eso hay que innovar. Entonces hay que innovar. El tema de que, voy a sacar personas, a veces la solución no es sacar personas, ¿sí? Es la solución más inmediata, es la más fácil, saquemos. Pero si no revisamos muy bien nuestro proceso, si no revisamos muy bien lo que está pasando, y aquí hay un ejemplo muy grande de lo que le pasó en su momento a la arepería, a la empresa La Arepería aquí en Cali, ¿sí? Empezaron a detectar que con su modelo de franquicias empezaron a haber unos costos fijos muy incrementales que hacían que su producto se viese afectado. Tuvieron muchos problemas legales también, pero hoy en día ya la arepería en algunos puntos está regresando, obviamente con sus mejoras y correcciones al respecto. Entonces, 14% pierden porque vale más producir que lo que venden. Esfuerzo inadecuado del mercado. Hay personas a veces que gastan tanto dinero en estrategias publicitarias, en estrategias de marketing, en contratar al gurú del mercadeo, cuando ni siquiera saben qué es lo que quieren resolver. ¿Sí? Entonces a veces gastamos cosas innecesarias o las empresas gastan cosas innecesarias en el mercadeo que usted está identificando mal el mercado porque no se está generando la deseabilidad. Por eso yo siempre cuando doy este curso le aconsejo a cada equipo dependiendo de lo que esté trabajando cuál es la mejor estrategia. Por ejemplo, en mi caso, yo no pauto, yo no trabajo en radio, yo no mando para televisión porque el campesinado, ¿cómo funciona? Con el voz a voz. Este le dijo a este, este le dijo a este, este le dijo a este. Esa es mi mejor estrategia. ¿Sí? Pero posiblemente en otros contextos
El tema publicitario, el tema de redes sociales, que contratar los influencers, etcétera, puede funcionar. Entonces, cada contexto trae un esfuerzo en el tema de marketing, ¿sí? Lo que pasa es que a veces esos esfuerzos gastamos mucho dinero donde no es. Y el 13% de las empresas se ven afectadas en su fracaso por eso. El 10% es porque nunca encontraron una oportunidad. Al menos hay personas que ven una oportunidad y el mercado la rechaza. Eso es diferente. Pero hay personas que desde que arrancan el proyecto de la empresa, nunca encontraron la oportunidad y siguieron. Entonces, eso es importante, por eso tomarnos el tiempo necesario en encontrar la oportunidad. Ver si mi necesidad que yo estoy identificando es una necesidad escalable. ¿Sí? Es una palabra que voy a estar diciendo mucho en clase, escalable. Escalable es que pasa aquí, pasa en Ecuador, pasa en Panamá, pasa en Lima. Es el éxito de la innovación. Que lo que tú hagas tienda a ser también escalable. No es una obligación. No es una obligación porque yo puedo decir, voy a crear una empresa totalmente colombiana, solamente del Valle del Cauca. Ese es mi nicho de mercado. Porque desde el principio lo concebí así. Solamente Valle del Cauca. No quiero crecer. Está bien, es mi decisión. Pero está comprobado que los productos que tienen base tecnológica o que de pronto trabajan muy fuerte el tema del diseño, la idea es que también tengan que romper fronteras. Eso ahí crece la oportunidad. Y no entendemos eso. Y el 8% de las empresas no reaccionan rápido a la competencia. Salió la competencia, está sacando algo parecido a lo que tú haces y como no tiene una cultura innovadora, entonces no se adaptan rápido al cambio. ¿Sí? Entonces el 8% también fracasa. Aquí tengo otras estadísticas. ¿Dónde se ve más necesario cuando necesitamos una cultura innovadora? O sea, ¿en qué empresas y por qué están fracasando? ¿Por qué es necesaria la cultura innovadora? Porque si no hay cultura innovadora, hace falta esto. Falta entendimiento de las necesidades. Cuando una empresa no tiene cultura innovadora, fracasa porque no entiende qué es lo que quiere resolver. Eso es triste. Cuando uno hace algo y uno ni siquiera sabe qué quiere resolver. Es por eso que nosotros como diseñadores e ingenieros nos pasa lo que nos pasa. Cuando usted le preguntan, y yo creo que a más de uno le ha pasado, ¿tu proyecto qué es? No, mi proyecto es un sistema basado en inteligencia artificial que tiene un algoritmo pues, de redes neuronales que permite... pero yo no te estoy preguntando la solución. ¿Qué es tu proyecto? ¿Qué es? Entonces, a veces nosotros como nos emocionamos tanto con lo técnico, somos tan cerrados, tanto los diseñadores como los ingenieros, pues nos preocupamos más por la solución. Entonces, ahí es donde uno tiene que siempre entender de dónde yo vengo, de dónde yo quiero resolver, cuál es ese usuario. Y miren que por falta de entendimiento de la necesidad, el 46% de las empresas también fracasan. Muy alto ese porcentaje, porque no atacamos lo que es. Y por eso nosotros nos vamos a demorar aquí en el curso un tiempito. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace bien óptimo este proceso. Recuerden que aquí en innovación no me interesa el problema. A mí me interesan las necesidades puntuales y las dolencias puntuales. Beneficio no percibido. Esto es triste también. Y esto es sinónimo de que no hay cultura innovadora. Hay empresas que crean cosas increíbles, que pueden que tengan mercado, pero que no entregan ningún beneficio a nada. Es decir, que el cliente no percibe el beneficio. Y eso es crítico. Y cuando un cliente no percibe el beneficio, es porque prácticamente ese cliente, ¿sí?, no le está generando el valor. Como yo siempre digo, cuando usted escuche la palabra valor, generar valor, propuesta de valor, el beneficio percibido por el cliente o por el usuario, ¿sí?, debe ser más grande que lo que paga. Nunca se olviden de esta frase. Cuando les hablen de generación de valor, ¿qué tiene que hacer usted para generar valor? Pónganse en los zapatos del usuario y diga lo siguiente. El beneficio percibido del usuario o del cliente debe ser mayor que lo que te paga a ti. Y si uno logra entender eso, créanme que todo lo que hagamos sí va a tener un impacto. Y miren que el 22% de las empresas están fracasando por eso. Porque crean cosas, hay un mercadito, pero posiblemente no genera el valor. Y si no genera valor, no hay innovación para nada. ¿Sí? Este es otro motivo que quiero recalcar. El 13% de las empresas que no tienen una cultura innovadora
Fracasa, ¿por qué? Porque no hay un apoyo interno en la organización. Mantenemos la organización lineal, el duro de duros, el patrón, el jefe, el presidente, el que toma la decisión. ¿Y los colaboradores qué? Los que viven el día a día, los que saben los problemas reales, los que se untan. Esas personas no creen que no necesitan el apoyo, no creen que necesitan participación interna para poder mejorar los procesos. El gerente puede que conozca el proceso, pero no conoce el día a día del proceso. Entonces, por ende, aquí vamos a ver que esto es un ítem importante para crear cultura innovadora. Dejar de hacer, ¿sí?, lo tradicional y tener participación de todos en pequeños equipos de trabajo para poder generar la innovación. Luego, hay algo que le pasa mucho a las empresas, es que cuando uno no genera valor, ocurre esto, que su posicionamiento competitivo es débil. Entonces, usted es uno más, simplemente uno más. ¿Está creando productos? Sí. ¿Estoy ofreciendo un servicio? Sí. ¿Tiene algunos clientes? Sí. Pero su competencia es más grande. Su posicionamiento en el mercado es muy débil. Que si usted dice, no, yo soy conformista y yo con lo que estoy vendiendo me mantengo, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Pero la generación de valor va muy ligada al posicionamiento que hay muy débil de las empresas hoy en día en el mercado. Y finalmente el 8% fracasa pues porque, ya lo había dicho ahorita, no nos asesoramos en esto. Muchachos, yo les decía en la primera clase, uno cuando quiere meterse en este tema de la innovación, ¿qué es en de usted bueno? Y eso lo vine a aprender ya después de estrellarme muchas veces. Yo era el todero, el del marketing, el que contestaba el teléfono, el de los tintos, el que vendía, el que hacía el pitch, el que hacía los logos de la empresa, el diseñador gráfico, el que vendía, el que se contactaba con el cliente, el todero. Y es normal que todos vivamos esta etapa, es normal, es normal. Yo pienso que hay que vivirla, ser todero, para que uno entienda que cada loco en su tema. Uno viene a entender esto cuando ya uno dice, no doy más, no me queda tiempo. Cuando uno dice, yo soy bueno para algo. Yo ni sabía que era un punto de equilibrio, a pesar de que en la universidad me lo habían dicho. Pero me lo habían dicho en el papel. Pero cuando ya lo vine a practicar, yo dije, no, un financiero, es el que sabe. Cuando me dijeron, no hay que hacer una estrategia, pues, inbound o outbound en marketing. Ni idea qué era eso, ni idea. Entonces, yo siempre digo aquí, las empresas muchas veces, por querer en una sola función de alguien, haga marketing, haga e-commerce, haga de todo, están fracasando también por eso, por no delegar el rol que es a la persona correcta. ¿Sí? Entonces, traten de siempre ustedes, muchachos, para que creen su cultura innovadora, buscar las falencias que uno tiene. Si tú tienes la capacidad de hacerlo, arriésgate, pero créanme que cada persona tiene un saber y cada persona en su tema. ¿Sí? Yo por eso hoy en día vivo un poco más tranquilo por eso. Al principio yo no sabía nada de eso. La contabilidad, por ejemplo. Los libros contables. Ni idea cómo funciona eso, pero gracias a Dios hay alguien que lo hace. ¿Sí? Entonces son cosas que uno dice, de verdad, hay que hacer ese apoyo de buscar las personas adecuadas para poder crear la cultura innovadora. Entonces aquí les pongo un ejemplo. Este ejemplo se los traje para que vean que cada empresa crea su cultura. No hay una receta, no hay como tal un paso a paso que te diga esto es para crear una cultura innovadora. Cada quien lo crea dependiendo de los resultados que vaya obteniendo. Esta imagen es de la base de datos de Google, donde vemos cómo funcionan ellos dentro de la organización, cómo fomentan la innovación. Ellos tienen 8 principios importantes. El primero, para mí es uno de los que yo más valoro y que es un ejemplo a seguir, es que ellos antes de hacer algo piensan 10 veces, ¿sí?, para que sea mejor. ¿Y cómo así 10 veces para que sea mejor? Pues no es como muchas veces uno que crea algo y ya uno cree que va para el mercado. Esperemos que hay que mejorar, esperemos si ya es el momento adecuado para sacarlo, esperemos tal cosa. O sea, piensan bien las cosas antes de hacer, ¿sí? O como dice el dicho, ¿no? Piense primero todo antes de decirlo. Ellos dicen que pasa por muchos grupos
¿sí? Una decisión de lo que quieren hacer. Tienen un espacio muy participativo donde todo el mundo piensa para tomar una decisión. ¿Sí? No toman una decisión con lo primero que pensaron, no. Se toman su tiempo, piensan 10 veces para hacerlo mejor. Es una política de ellos. ¿Les funciona? Sí, les funciona a ellos. ¿Sí? Segundo punto, crear y probar todo el tiempo. Es algo que de verdad es muy chévere hacerlo. Para ellos, todos los días se debe crear y probar, testear, crear y testear, todo el tiempo, para encontrar la mejora, para encontrar ese punto o ese declive innovador. ¿Sí? Y eso es algo que tienen en su política. Es respetable. Como les digo, cada empresa, no quiere decir de que esto funcione para todas las empresas. Cada empresa crea su cultura innovadora. Pero ahorita yo les voy a dar unos tips de cuáles son los 2 principios que usted no se puede salir de ahí. Usted puede crear un principio que diga, regalarle viajes a San Andrés a mis colaboradores. Bueno, si usted tiene la capacidad financiera, eso es un objetivo suyo, de su empresa. ¿Sí? Pero cada empresa crea sus principios. 3, compartir todo lo que se pueda. Para Google, liberar información. Enseñarle a los programadores o a los futuros ingenieros, diseñadores, todo lo que tienen su suite, sus APIs para conectar todo el tema de herramientas, lo liberan. Hay cosas obviamente cerradas, pero hay cosas que sí te liberan. ¿Cuántas startups, cuántas plataformas no utilizan el API de Google Maps? ¿Sí? API que le llaman, de Google Maps, para que todo el mundo utilice los mapas de Google. Ah, bueno, liberemos, compartamos. ¿Para qué comparten? Pues porque de esa forma ellos alimentan sus motores de búsqueda, de esa forma ellos alimentan también sus clientes, sus usuarios publicitarios, etc. Es un principio de ellos. Compartamos todo lo que se pueda al mundo. ¿Sí? El cuarto principio me gusta mucho, porque precisamente lo que vamos a hacer en el curso es contratar siempre a las personas correctas. Y recuerden que contratar a las personas correctas no va ligado a qué es usted, no va ligado a qué universidad viene usted. Ellos no lo hacen así. Más bien le preguntan a usted, ¿qué sabe hacer usted? ¿Qué habilidad tiene? ¿Sabe esto? Listo, bienvenido sea. ¿Qué proyectos ha hecho? ¿Sí? Entonces son cosas diferentes en la contratación de lo tradicional. Esto poco a poco las empresas van entendiendo que no es lo que usted es. Chévere uno ser ingeniero tal, diseñador tal. Pero recuerden que por encima del título, muchachos, por encima del título que usted va a optar, usted necesita volverse bueno en algo para que esa habilidad sea muy latente ahí. Entonces, por ende, las empresas ya empiezan a tener ese concepto de contratar las personas correctas para lo que se necesita. El quinto principio es un principio muy chévere que de verdad es de admirar. Es un modelo económico que tiene Google. Se llama el modelo 70-20-10. Todas las ganancias de Google, ganancias monetarias de Google, el 70% van para Google. El 70% es para Google. Para seguir produciendo, creando cosas, sus empleados, etc. Pero el 20% de lo que gana Google, ojo con lo que voy a decir, que esto es lo que es impactante, es para dárselo en forma de acciones a sus colaboradores. Es decir, que el 20% de las ganancias que entran en Google es para sus colaboradores. Para ellos, aparte de su salario. Vamos a generar estas acciones pequeñas para ustedes. Vamos a generar estos incentivos para ustedes. Es decir, que tienen la gente motivada. Y el 10% es lo que me parece más increíble. El 10% de las ganancias de Google, ¿ahí para qué son? Para apoyar los emprendimientos y negocios de los mismos colaboradores de Google. Y uno dice, ¿por qué? ¿No generaría competencia? No, porque la filosofía de ellos es compartir. Entonces, si ellos ven a alguien que trabaja en Google, que está desarrollando un X producto o X servicio, y ven que hay potencial, como ellos te han apoyado, luego te compran la empresa. ¿Sí? Ellos quieren apoyar a que su personal y sus colaboradores no solamente piensen en Google, sino que tengan este dinero para que arranquen sus propios negocios. Eso es un tema muy increíble organizacional, que todo el mundo no se da el lujo de hacer eso. ¿Sí? Todo el mundo no se da el lujo de hacer eso. Hay empresas latinoamericanas que vamos a ver más adelante que sí tienen un modelo, no 70-20-10, pero sí tienen un porcentaje para temas de incentivos organizacionales. Eso sí pasa.
pero ya el tema de 20-10 es algo que muy propio de Google y posiblemente otras empresas también lo tengan. 6. Buscar ideas en todos lados. O sea, Google tiene células clúster en todos lados. En Bogotá hay un clúster, un Google Developer, en México, en Lima, en todo lado hay células de Google, células. ¿Y para qué es? Para que creen proyectos, encuentren necesidades. Ese es el fin. Google puede ser muy innovador, pero Google necesita alimentarse de necesidades. Y esa es la forma en que ellos llegan al mundo con sus clústeres, con sus, lo que le llaman pues Google Launchpad, que son como eventos que hacen en los países y buscan información, talento en todo el mundo. El séptimo, yo creo que este es el mal que nos agobia a nosotros en Colombia en las empresas. Para Google lo más importante no son las opiniones de pasillo. Para Google lo más importante son los datos y los hechos reales. ¿Qué pasa aquí en Colombia en la cultura empresarial? Que este dijo, mira cómo llegó vestido este. El que dirán, mira esta muchacha, mira que esta muchacha vino vestida como si fuese de rumba. Mira que esta se metió con este se metió. El chisme de pasillo nos mata. Eso es un ambiente, pero tóxico, como dicen ustedes los muchachos. Porque, ¿y el resultado qué? Es más importante lo otro, ¿sí?, que el resultado. Entonces, por eso Google creó una política que los días viernes de cada semana es el día de entrega de resultados. Usted verá, como trabajador de Google o colaborador de Google, si usted todo lo hace el lunes y todo lo hace el martes y todo lo hace el miércoles, pero el viernes debe entregar. Y esto ayuda a que se corte esas cosas, ¿sí? Y además la cultura, ¿no? La cultura no es del que dirán. Yo recuerdo cuando llegaba la gente allá, en chanclas, en bermudas, en camisas súper sencillas. Cuando uno veía al gerente con un jean y una camisa que uno decía, uy, porque uno viene con ese pensamiento, uy, este man, el gerente de este departamento, ¿sí? Y andaba con camisilla, cosas así. Es lo de menos. O sea, son cosas que uno dice, pucha, son cosas muy culturales nuestras, pero que hay que erradicar. Es difícil, ¿no? Porque en esa cultura son súper relajados en todo el sentido, relajadísimos. Y eso ayuda a que haya una muy buena cultura innovadora y creativa. Y finalmente, uno de los que más me gusta también de Google es que el usuario, ¿sí?, el usuario como tal, es el centro de todo. Es decir, que ellos no hacen nada que no provenga del usuario. ¿Y quién es el usuario? Quien sufre la necesidad. Entonces, esos son 8 preceptos o 8 principios que Google ha implementado en su empresa, ¿sí?, para crear la cultura innovadora. Eso es Google, ¿no? Eso es Google. Pero dentro de la experiencia que yo he tenido de crear culturas, de consultorías en temas de innovación, yo he encontrado 2 cosas esenciales para crear cultura nuestra, ¿sí?, ante todos los problemas que tenemos nosotros en nuestro contexto. Tengo 2 preceptos que tienen que estar sí o sí en nuestro contexto. Ya usted verá qué quiere generar, qué quiere incentivar. Siempre recuerden que la cultura innovadora es una cultura que va al cambio. O sea, todo lo que usted proponga que genere cambio, que genere, por ejemplo, de lo tradicional a lo moderno, eso está bien, propóngalo. Pero lo que yo he notado dentro de nuestro medio colombiano es que nosotros necesitamos crear cosas de estas. La cultura de innovación es basada en resultados. O sea, eso no se puede mover. Cree lo que quiera, cree sus principios que quiera. Pero muchachos, la cultura innovadora no es como lo que estamos trabajando aquí en Colombia. Era increíble hace muchos años que cuando pasaba el supervisor, si el supervisor lo veía uno ahí al lado de la máquina, es porque usted está trabajando, usted es productivo. Ya eso quedó súper comprobado, que eso no tiene nada que ver con productividad. Yo podía estar ahí chateando, o hay gente que está en una oficina sentado 8 horas todos los días y pasa el jefe, ay, sí, está ahí, está trabajando. Seguro está trabajando. ¿Será que sí hay productividad? Entonces, la única forma de generar productividad en una cultura innovadora es eso, que usted implemente un sistema, una metodología basada en resultados y objetivos a corto, mediano y largo plazo, a través de los roles que hay en los equipos de trabajo. Esto está súper comprobado y está funcionando muy bien en grandes empresas. Usted es programador, mira, vamos a utilizar esta metodología, por ejemplo, de Scrum, o vamos a utilizar esta metodología del Design Thinking, y necesito que ataquemos este tema.
vamos a crear pues como tal un software y cada semana o cada viernes, el día que tú pongas para la entrega, me vas a aportar ese resultado, basado en resultados y objetivos. Por eso, y les pongo el ejemplo de lo que yo veía, por ejemplo, en esa semana que estuve en Google, yo veía a gente relajada, gente jugando PlayStation dentro de Google, gente comiendo a lo loco porque usted come allá lo que quiera, gente acostada porque hay camas dentro de Google para que usted se relaje, hamacas. Y yo decía, bueno, interesante esto, cómo fomenta la creatividad. Y yo cuando entendí esto, yo decía, claro, esta gente de pronto se relajó porque leyó durísimo en un día o trabajó durísimo en otro día, pero ya tienen su resultado que tienen que entregar. Toda la cultura de innovación, muchachos, logremos hacer esto. Siempre piensen en los resultados y objetivos. Hay unas herramientas para llegar a eso, ¿no? Que se las voy a mostrar. Pero es para que sepan que algo que no se puede quitar de los principios de la cultura innovadora es esto. Resultados y objetivos, no lo tradicional. Vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer un diagrama de Gantt, como nos enseñan en la universidad, y vamos semana a semana. A ver, ¿ustedes creen? Les hago una pregunta. En lo que ustedes llevan de su experiencia universitaria, y con toda sinceridad, yo sé que me la van a responder. ¿Ustedes han cumplido con el diagrama de Gantt en algún proyecto? La verdad. No, profe. La verdad, no, la verdad. O sea, estamos aquí porque, les digo porque yo lo he hecho, ¿no? Uno arranca motivadísimo, profe, y luego devuelve un desorden. Cuando todo empieza a trazar, uno mira a ver qué es lo que hace. Ya Exacto. las horas. O a veces, Juan. exacto, y yo sé que ustedes van a decir, van a estar de acuerdo con lo que voy a decir. A veces uno hace el diagrama de Gantt porque es que en el trabajo nos piden el diagrama de Gantt. ¿Sí? Hay que poner un diagrama de Gantt. ¿Qué hacemos? Ah, no, esta semanita hagamos esto. Esta otra semanita hagamos esto. Pero no se cumple eso. O sea, y me incluyo. Yo era matar a la cabeza el diagrama de Gantt. O sea, súper matado lo que es. El diagrama de Gantt nunca cumplí eso. Cuando entendí las metodologías para trabajar como resultados y objetivos, dije, uy, esto es otro nivel. ¿Sí? Entonces, vamos a verlas, pero yo quiero que entiendan que ustedes son libres de crear su cultura innovadora, pero no se pueden salir de esto, ¿sí? No se salgan de esto. Eso es un precepto importante, ¿sí? Los resultados y objetivos a corto, mediano y largo plazo, por roles, por habilidades, ¿sí? Y esto créanme que nos va a dar buenos resultados. Y otro precepto, otro principio que es indispensable que nuestro medio ya cambie el chip obligado, la estructura organizacional debe cambiar. Este cuentico de que la pirámide, ¿sí? Que aquí está el dueño, ¿sí? Que aquí está la junta, ¿sí? Que aquí está, por ejemplo, el presidente y que aquí estamos todos en la base de la pirámide, esto ya está mandado a recoger, ¿sí? Yo les voy a enseñar cómo se hace una estructura organizacional ahora, de jóvenes como ustedes. Ya nadie está por encima del otro. Ahorita lo que se maneja son porcentajes accionarios, es diferente. Se usa mucho el tema de los porcentajes accionarios. Pero así como existe y está desapareciendo esto era un organigrama súper vertical. Ahora la tendencia es que para que usted pueda crear una cultura innovadora, tengamos una estructura organizacional horizontal. ¿Y cómo así horizontal, profe? Todos estamos al nivel de todos. Y todos tenemos participación en la toma de decisiones. Y esto lo vamos a trabajar fuertemente aquí en el curso. Y vamos a empezar a conocer unas siglas que se están usando mucho hoy en día en las startups. Ustedes han visto, por ejemplo, estas siglas. Los CEO, ¿sí? Los CTO, los COO, ya les explico rápido esto. CMO, los CFO. Estas siglas se acuñaron del inglés y provienen de Silicon Valley y se ha regado por todo el mundo esta estructura, en donde yo me reúno con mis 3 colegas y digo, muchachos, somos 4, vamos a fundar la empresa, cada uno con un 25%, y qué es lo bueno de fundar una empresa, así usted no tenga clientes, que usted ante una escritura pública, tú dices, yo soy el dueño del 25, mi compañero el dueño del 25, o mi otro compañero del 25, y voy a dejar 25 libres. Esos 25% que tú dejas libres es posiblemente para contratar a alguien que tú no tengas dinero cómo pagarle, sino que tú le dices, mira, tengo esta idea, tengo ese proyecto y por ende pues te voy a dar este porcentaje de participación.
Cuando uno trabaja con porcentajes de participación, todo el mundo trabaja motivado. Entonces, por ende, esta estructura horizontal es así, lineal, en donde el hecho de que a mí me hayan escogido o elegido, ¿sí?, como persona del CEO, cuando ustedes vean estas siglas, es como decir el gerente general. Esto viene pues del inglés, el Chief Executive Officer, ¿sí?, como el jefe ejecutivo oficial. Cuando ustedes vean, por ejemplo, la palabra CTO, es decir que es el jefe de tecnologías, ¿sí?, el Chief Technology Officer. Y este es el operativo, es el jefe de operaciones, ¿sí?, Operative Officer. Y cuando vean las siglas SMO en la vida real, es porque esa persona es el jefe de marketing, ¿sí?, el Chief Marketing Officer. Y también, cuando vean el CFO, ¿sí?, es el financiero. Entonces, ya los nuevos roles de las empresas ya están cambiando, imagínense. Ya no es como que, yo soy el presidente y yo soy el secretario general del presidente y yo soy el asistente. Eso ya está mandado a recoger. Lo que importa es que tengamos como base estos roles en una empresa de jóvenes como ustedes. Que tengamos a alguien que dé la cara, alguien que tenga la habilidad comunicativa. Necesitamos a alguien que maneje el departamento de tecnología. Necesitamos a alguien que maneje las operaciones, logísticas, de despliegue. Necesitamos a alguien de marketing que se encargue de esa parte y necesitamos a alguien financiero. Todos están aquí linealmente. El CEO, el CTO, el COO, el CMO, el CFO. Y cada uno de nosotros tiene un equipo de trabajo, ¿sí? En donde yo, supongamos que yo fuese el CTO de la empresa, yo con mi equipo hablo, muchachos, vamos a tomar esta decisión, ¿qué opinan ustedes? Es decir, que los colaboradores que están con nosotros tienen voz y voto, ¿sí? Y a veces hay colaboradores que, dependiendo cómo le vaya a la empresa, empiezan a darles acciones también o incentivos. Entonces miren lo que es trabajar hoy en día diferente desde la organizacional, trabajar horizontalmente. Todos estamos al nivel. Elon Musk, que es como un referente en el tema, él aparece como CEO de SpaceX o CTO de SpaceX, ¿sí? Es decir, que él tiene sus equipos, él se involucra, ¿sí? No es como que el gerente lo vemos cada cuanto, no, él se involucra, porque la cultura innovadora tiene que involucrarse y recibir opiniones de sus colaboradores. Muchas de las cosas que decía, por ejemplo, el que era CEO de Amazon, miren que ya no es. Hace que una semana, hace unos días, Jeff Bezos dijo que ya no quería ser más el CEO de Amazon, pero es que él es el fundador, ¿sí? Él es el fundador. Entonces, él puede tener roles dentro del equipo, pero todo lo que él decía en ruedas de prensa o toma de decisiones para Amazon salía del equipo de trabajo, no de la cabeza solamente de él. Y el hecho de que él tenga el porcentaje accionario más grande, él entiende que el equipo es lo más importante, ¿sí? Él, con esa frase mataba a muchas personas. El equipo es el inteligente, no yo. Entonces, ahí ya uno entiende que la estructura horizontal es lo que está mandando la parada hoy en día en la cultura innovadora. Y es por eso que lo vertical piramidal tiene que empezarse a cambiar. A pesar de que no es fácil, ¿sí? No es fácil. ¿Por qué? Porque hay personas que seguirán siendo dueños porque son familias, ¿cierto? Son familias. No hay nada que hacer. Pero lo que sí hemos hecho consultorías en este tema es que usted puede mantener su dueño, pero haga participación de los equipos de colaboradores allá en las juntas directivas para que conozcan de verdad las necesidades de la industria, las necesidades del contexto. Hay empresas que son reacias, ¿no? ¿Sí? Usted imagina un Ardilalule decir eso. No, pues eso ya es de los hijos, de los hijos, de los hijos. ¿Sí? Pero al menos que esto horizontal ya tenga repercusión en los equipos de trabajo de colaboradores y que tengan un aporte en las tomas de decisiones. Porque eso no vamos a decir que la noche a la mañana voy a cambiar la estructura piramidal de algo que lleva años trabajando así. No es tan fácil. En cambio, para ustedes que son jóvenes, que van a empezar a salir de pronto con sus negocios a futuro, entiendan que es más fácil empezar ya horizontal, a empezar vertical, ¿sí? Empiecen horizontal con su equipo de trabajo. Todos somos iguales, nadie es más que nadie, ¿sí? A nivel porcentual, puede que alguien tenga más porcentaje de la empresa que otros. Es normal porque fui el que lo creé, ¿sí? Pero siempre con la filosofía de que todos somos iguales. Entonces, estos dos preceptos, y ya para finalizar, no se pueden mover. La cultura de innovación es basada en resultados y tenemos que cambiar esa mentalidad jerárquica, ¿sí? En el tema organizacional. Ya usted ahí para allá, mire cómo puede ayudar a las personas, cómo les puede generar incentivos,
para que usted mismo cree su cultura innovadora. Pero todo esto lo vamos a hacer a través de una metodología que les permite a ustedes al final del semestre decir, bueno, voy a llegar a esta empresa con esta metodología para crear esa cultura innovadora. Listo, muchachos, ya la próxima clase, en lo que es el jueves, vamos a ver unos casos bien interesantes nacionales e internacionales para que determinemos y detectemos si hay cultura o no hay cultura innovadora, si hay algo innovador o no lo hay. Y vamos a empezar a trabajar casos más prácticos para que empecemos como a afianzar esos conceptos en la práctica. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda final? ¿Alguna duda final ya para despedirnos y dejarlos tranquilos por hoy? Profe, todo muy claro. No, profe, Claro, profe. claro. Listo, Sí, muchachos. profe. Les Todo deseo bien. entonces lo mejor. Nos vemos el jueves entonces y ya poco a poco vamos llegando a esa práctica que tanto deseamos. Primero, como les digo, necesitamos estar duchos en esos conceptos y poco a poco vamos llegando allá. ¿Listo? Buenas noticias tenemos con las empresas. Hemos recibido muy buena aceptación de las empresas. Ya cerramos convocatoria y ya les contaremos cuáles son esos retos que ustedes se van a enfrentar. ¿Listo, muchachos? Se cuidan mucho. Listo, profe, muchas gracias.